Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en internet. Hoy vamos a continuar con los vídeos de T-Flow. Ya os comenté la semana pasada que he empezado a estudiar T-Flow y me parecía que podía ser interesante que compartiera mi proceso de aprendizaje con vosotros y nos divirtiéramos juntos aprendiendo este interesante plugin para 3D Studio Max. Si todavía no habéis visto el vídeo anterior, donde explico el funcionamiento básico de este plugin y también un poco cómo quiero desarrollar la dinámica de este nuevo tipo de vídeos, donde voy a utilizar herramientas de las que no tengo un dominio absoluto y simplemente lo que quiero es que pasemos un buen rato jugando con el 3D y aprendiendo cosas nuevas. Hoy vamos a hacer un efecto que me ha parecido interesante porque es muy sencillo, lo vamos a poder hacer muy rápido, pero nos permite comprender y aplicar lo que vimos en el vídeo anterior sobre T-Flow. Vamos a utilizar algunos de los operadores más básicos que tenemos y vamos a hacer este ejemplo práctico de una reconstrucción, en este caso, de una silla. He intentado buscar ejemplos que podamos más o menos traer al terreno de la visualización arquitectónica porque, bueno, hay ya mucha información de T-Flow orientada a los efectos visuales para hacer explosiones o cosas similares. También es súper interesante, pero yo voy a intentar aportaros algo que quizás podamos usar en nuestro workflow diario. En este caso vamos a reconstruir un mueble, pues no sé, quizás estamos haciendo un vídeo y queremos darle dinamismo haciendo que aparezcan los muebles con un efecto así como de ciencia ficción, pues podría ser interesante para nuestros propósitos. Vamos a afrontar la creación de este pequeño efecto, ya vais a ver que es muy simple, muy sencillito y que enseguida lo vamos a poder hacer. Antes de nada, me gustaría también indicaros que recientemente estoy compartiendo bastantes cosas en mi cuenta de Instagram. Hay varias cuentas con mi nombre, la única que es mía realmente es esta, 3D Collective, y aquí, bueno, pues voy subiendo algunos de mis trabajos y algunas de las cosas que voy haciendo en T-Flow. Aquí hay algunos vídeos de ejemplo que voy a ir subiendo a lo largo de los próximos días. Si todavía no conocéis mi Instagram y queréis seguir este canal, pues aquí lo podéis hacer. También os invito a que sigáis el Instagram de Schooling, que como sabéis es la escuela donde imparto clases junto con Eduardo y que estamos subiendo el trabajo de nuestros alumnos para que lo podáis ver y comentarlo si lo consideráis oportuno. Así que bueno, vamos a comenzar con el vídeo y vamos a ver cómo hacer este efecto de reconstrucción en T-Flow. He elegido un modelo de una silla porque entiendo que la mayoría de los que seguís el canal pues tenéis acceso a un modelo similar a este. Este es el modelo que hicimos en los vídeos de repaso sobre modelado poligonal en el canal. Si queréis aprender cómo hacer un asset como este, podéis revisar también esos vídeos. Bueno, tenemos nuestro modelo tridimensional que es muy simple, es una silla que tiene pues un material, tiene un solo Turbo Smooth y lo que vamos a hacer es explorar algunas maneras para reconstruirlo. Yo sigo investigando maneras de reconstruir objetos, me parece que es un buen punto de partida para aprender T-Flow porque como ya iréis viendo, T-Flow en realidad es una herramienta súper compleja con la que podemos hacer un montón de cosas y pues es recomendable en mi opinión ir poco a poco dominando las cuestiones más fundamentales para luego poder evolucionar a, por ejemplo, efectos un poco más complejos. Lo primero que vamos a hacer, por lo tanto, es activar el icono de T-Flow. Os recuerdo que T-Flow es un programa que evoluciona muy deprisa, de manera que es recomendable, antes de nada, revisar si hay alguna actualización disponible. Hay una actualización justo de ayer, así que si no lo tenéis actualizado desde hace mucho, pues os recomiendo que visitéis la página y volváis a descargar la versión gratuita que hay allí disponible. Bueno, y abrimos nuestro editor de T-Flow. Lo primero que vamos a explorar es cómo podemos convertir este objeto tridimensional, que ahora mismo es una silla en 3 dimensiones, en un elemento dentro de T-Flow para que podamos empezar a destruirlo y a hacer cosas interesantes con él. La manera en la que conseguimos esto es con el operador de BirdObject. Esto nos permite decirle a T-Flow que en lugar de nacer con partículas, pues vamos a nacer con un objeto que ya tenemos en nuestra escena. Simplemente le damos a Pick y seleccionamos el objeto que tenemos en nuestra escena. Cuando hagáis esto, lo que vais a ver es que pues tenéis las dos cosas. Tenéis una partícula y además tenéis un objeto. Lo que vamos a hacer inmediatamente es ocultar nuestro objeto porque en realidad ya no lo necesitamos. Y aquí podemos ver pues un puntito que representa nuestra partícula dentro de T-Flow. Ya vimos el otro día que para poder visualizar en lugar de estos puntitos geometría, nos vamos aquí al operador de display y le ponemos aquí geometría.
Y así de sencillo ya tenemos una partícula dentro de T-Flow que tiene la geometría exacta y la posición exacta, que también es importante esto, del mueble, en este caso, que estamos utilizando para reconstruir. Lo siguiente que vamos a hacer es fracturar este mueble. Existe la posibilidad de plantearse este efecto haciéndolo directamente, intentando que vayamos descomponiendo nuestra silla o recomponiendo nuestra silla, mejor dicho, poco a poco, pero me parece que para aprender cómo funciona el retimer de T-Flow y también porque es mucho más sencillo, nosotros lo que vamos a hacer es destruir la silla y luego darle la vuelta a la animación para que parezca que la silla se va construyendo. Eso lo haremos gracias a las opciones de retime que tiene incluido T-Flow y que nos permite pues pausar el tiempo, acelerar el tiempo o simplemente invertir una animación. Tiene algunas complicaciones asociadas, pero yo creo que es la manera más rápida de afrontar este efecto. Bien, ¿cómo fracturamos nuestro objeto o nuestra partícula, en este caso, en diferentes fragmentos? Dentro de T-Flow, si os fijáis, los operadores que están aquí de color amarillo nos permiten precisamente hacer este tipo de cosas, fracturar o separar nuestros elementos en diferentes partes, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay un element fracture, de manera que si yo ahora conecto esto aquí, este operador, lo que va a ocurrir es que cada uno de los elementos que tuviera originalmente mi silla se va a convertir en una nueva partícula. Esto puede ser muy interesante. De momento no vemos nada porque las partículas no tienen asociada ningún tipo de fuerza a ellas, ¿no? Si por ejemplo nosotros ahora queremos ver esto en movimiento, lo que podríamos hacer es quizás añadirle, por ejemplo, una velocidad aleatoria, ¿no? Voy a intentar reestructurar un poquito mejor el espacio de trabajo para que podamos visualizarlo simultáneamente. Ya sabéis que yo normalmente trabajo con varios monitores, igual que la mayoría de vosotros, y tengo que repensar un poquito cómo estructurar este espacio para que vosotros podáis verlo todo en el vídeo. Bueno, yo creo que una cosa así nos puede funcionar a la perfección, ¿no? Bien, entonces aquí lo que tenemos ahora es nuestras partículas, que coincide que son los elementos de nuestra silla, y lo que hemos hecho es que las hemos descompuesto. Bueno, pues esto podría ser útil, ¿no? Quizás tenemos justo que esos elementos queremos que se vayan descomponiendo. Ahora mismo no chocan entre sí, no tienen físicas asociadas. Acordaros que ya vimos esto, ya vimos por qué ocurre esto y qué tendríamos que hacer si quisiéramos conseguir que esto fueran piezas rígidas, piezas físicas, ¿no? En lugar de aplicarle una velocidad, vamos a borrarla. Quizás lo que podríamos hacer es aplicarle la opción de físicas a nuestras partículas. Y entonces ahora cuando hacemos esto, os recuerdo, entran en juego las físicas que están asociadas por defecto a T-Flow, que hay una gravedad y una colisión con el elemento cero, con el plano cero. De manera que ahora pues tendremos este resultado, ¿no? Que oye, también podría ser interesante. Igual podría ser pues, para construir nuestra silla basándose en sus elementos más esenciales. Pero para mí esto no es suficiente. Yo lo que quiero es fracturar estos elementos aún más. Entonces, para conseguir esto, lo que vamos a hacer es añadirle algún tipo de fracturación, ¿no? Hay muchas dentro de T-Flow. Una, por ejemplo, podría ser Phase Fracture. Ahora después, si queréis, la vemos. Pero yo creo que en este caso la que vamos a usar es el Voronoi Fracture. Ya lo vimos en el vídeo de introducción. Es un tipo de fracturación que usa el algoritmo de Voronoi, el Noise Voronoi. Es bastante orgánico y nos permite obtener fragmentos que parecen pues naturales, ¿no? Hay maneras mucho más avanzadas de fracturar nuestra geometría que probablemente nos van a dar resultados más realistas, pero esto, siendo muy rápido, nos proporciona resultados bastante interesantes. Ahora fijaros, con un Voronoi Fracture, si repetimos la animación, pues ya tenemos que nuestra silla no solamente está dividida en sus elementos principales, sino que además esos elementos principales están fracturados en elementos Voronoi. ¿Cómo controlamos el nodo o el operador de Voronoi Fracture? Quizá lo más importante que tenemos que indicarle es cuántos fragmentos queremos en nuestras piezas, ¿no? Por defecto viene 10, suele coincidir el número de puntos, esto es como una especie de nube de puntos, y a partir de esa nube se fracturan los elementos, suele coincidir más o menos este número con la cantidad de trozos que vamos a obtener, ¿no? Luego, pues yo lo que quiero son muchos más trozos, porque quiero que esto, vamos a ponerle 500 tal vez, quiero que se fracture en trocitos mucho más pequeños, ¿no? Entonces ahora vais a ver
Evidentemente, cuando hagamos esta simulación, la cosa ya va a tardar bastante más porque son elementos mucho más pequeños en tamaño, ¿no? Quizá me he pasado con 500, ahora quizá le ponemos la mitad, 250, una cosa así. Pero ya podéis ver, ahora se está haciendo la caché, como ya vimos en el vídeo original, y cuando termine esto más o menos se debería de poder reproducir bastante rápido, ¿no? Pues ya tenemos aquí nuestra silla colapsando sobre sí misma, fragmentada en estos pequeños trocitos. Vamos a ponerle... Yo diría que 250 tal vez es suficiente, ¿no? No quiero trozos más grandes. Esto pensad que como es un sistema procedural, siempre podemos volver atrás y decir, no, pues ahora quiero el mismo efecto, pero con más trocitos. Si va a tardar un montón más, no me importa, me espero, pero consigo que haya fragmentos más pequeños, ¿no? Vamos a ponerle, de hecho, 200, para que vaya un poquito más rápido los cálculos y podamos hacerlo todo mucho mejor. Bien, ahora fijaros, lo que yo quiero conseguir no es en realidad que la silla colapse sobre sí misma. Este efecto a mí no me interesa. Lo que me interesa es que las partículas pues se dispersen en todas direcciones, porque luego al darle la vuelta a ese efecto voy a conseguir que parece que los fragmentos se materializan de la nada y van conformando esta silla. Lo que necesitamos para que esto sea posible es, primero, necesitamos que no haya un efecto de gravedad asociado a estas partículas, ¿no? Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es venirnos aquí a las físicas por defecto y le vamos a desactivar la gravedad. Con esto ya conseguimos que nuestras partículas no se vean afectadas por la gravedad. Sin embargo, las partículas, si os fijáis, parece como que explotan, ¿no? Cuando se tocan entre sí. Esto es normal. Pensad que como hay fricción entre partículas, porque hemos asignado este tipo de colisiones o este tipo de físicas, pues allí donde hay dos piezas juntas parece como que chocan y entonces tienden a repelerse unas con otras. Luego a nosotros nos interesa tener activadas las físicas porque nos interesa que estos fragmentos colisionen entre sí, pero no queremos, por así decirlo, que estén activas, queremos que estén desactivadas dentro de este evento. Las activaremos posteriormente cuando vayamos saltando de un evento a otro. ¿Cómo podemos conseguir esto dentro de T-Flow? Esto lo podemos conseguir con Physics Switch. Es un interruptor que nos permite indicar diferentes estados para las físicas de nuestras partículas en diferentes eventos. Fijaros que aquí dentro de Voronoi Factor tenemos más opciones, no las he cubierto, pero son bastante intuitivas. Por ejemplo, podemos hacer que la fracturación se haga relativa al volumen de nuestras partículas, ¿no? Podemos establecer una especie como de mínimo de volumen para fracturar nuestras partículas. Esto podría ser muy interesante si no queremos fracturar aquellas partículas o aquellos volúmenes que ya sean muy pequeñitos. No tiene mucho sentido que una partícula de una micra yo la siga fracturando porque sería muy poco ineficiente. También podemos establecer un filtrado para conseguir algo similar, ¿no? Y decir, pues que se aplique a las partículas que van muy rápido, a las partículas que van más despacio, etc. Luego hay aquí bastantes opciones que, bueno, os invito a explorar. Nosotros ahora después veremos esta, que es cuántas fracturas se hacen por frame. Y será interesante porque nosotros vamos a combinar varias fracturas Voronoi. Y esto tiene importancia porque ahora mismo solo tenemos una, ¿no? La primera fractura se ha hecho sobre un elemento y no vamos a llegar nunca a superar este umbral, pero más adelante igual queremos fracturar más de 50 de estos trocitos en más trozos pequeños. Ahí puede ser interesante incrementar este valor. Tenemos un seed que, como ya sabréis de otras herramientas, es simplemente una semilla aleatoria, nos permite conseguir variedad en los resultados. Y luego tenemos varias metodologías para establecer el tipo de fractura Voronoi que vamos a utilizar. Es un operador bastante sencillo y básicamente nos permite romper nuestros elementos en subelementos utilizando unas celdas Voronoi. Vamos, por lo tanto, a asignarle nuestro Physics Switch y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner Kinematic. Nos interesa Kinematic porque Kinematic es un estado en el que las partículas están en reposo hasta que ocurra algo, hasta que choquen, por ejemplo, con otro colisionador, etc. Si las pusiéramos en desactivadas, perderíamos la característica de colisionar entre ellas y esto no nos interesa. Nosotros queremos que retengan esas propiedades. Por lo tanto, las vamos a poner en Kinematic. Y como veis ahora las partículas tienen sus físicas, pero están de momento en un estado latente, están temporalmente desactivadas hasta que ocurra algo.
Y esto es lo que nos va a permitir precisamente utilizar un nuevo condicionante para hacer que las partículas salten a un segundo evento y se muevan, por ejemplo, en todas direcciones, pero reteniendo las propiedades de colisiones entre sí, lo que va a hacer que el resultado sea mucho más creíble, mucho más realista. Vamos a utilizar, por lo tanto, como un elemento para generar estas colisiones, por ejemplo, podría ser cualquier cosa, podría ser un plano, etcétera, pero yo voy a utilizar pues, uno de los deflectores que tenemos incluidos dentro de 3D Studio Max. Estos deflectores son de Particle Flow y se pueden utilizar perfectamente dentro de T-Flow. Un deflector, en este caso, pues es una especie de dummy, de ayudante, que no tiene ningún tipo de aspecto en el render, no se visualiza en el render, pero es un plano, un trozo de plano que nos puede servir para colisionar precisamente con nuestra geometría. Y lo que vamos a hacer es animar este plano, ¿no? Lo vamos a animar, por ejemplo, de abajo a arriba, y esto hará que cuando el plano intersecte poco a poco con las partículas, vaya cambiando algunas de sus propiedades, ¿no? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, en esta posición, vamos a animarlo, y en el frame 100 lo vamos a poner, por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Y veis, ya tenemos aquí el deflector animado de abajo arriba. De hecho, como queremos luego invertir el proceso, probablemente sería más interesante que lo hiciéramos al revés, pero de momento lo vamos a dejar así. Luego siempre lo podemos cambiar. Estas claves las podemos cambiar de posición. Bien, y ahora tendríamos que volver a entrar en T-Flow y añadir un condicionante. Nosotros lo que queremos es que cuando se dé una condición muy específica, y es aquellas partículas que choquen con este deflector, van a saltar a un segundo evento. Luego buscamos por aquí un condicionante, acordaros, son los amarillos, de colisión, y lo ponemos aquí. Acordaros, es importante el orden en el que vamos colocando estos operadores, porque se leen de arriba a abajo. Algunos son más globales, por así decirlo, pero en general esto es importante. Y vamos a decirle que queremos que esto colisione con nuestro deflector. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos esta operación, ¿no? Vamos a intentar mantener esto aquí como más o menos visible en todo momento y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pues nosotros veis, lo que ocurre es que esas partículas, cuando chocan con el reflector, pues parece como que el reflector las empuja y por la inercia del propio movimiento de este reflector, las partículas continúan moviéndose hacia arriba. Y esto a nosotros la verdad es que no nos interesa. Lo que queremos conseguir es que simplemente las activen y entren en un nuevo evento. Para esto vamos a hacer una cosa, que es, vamos a crear un display, y esto crea automáticamente un nuevo evento. Por supuesto, le ponemos a esto geometría, porque si no, no veríamos la geometría, y le vamos a dar un color radicalmente diferente al que tenemos ahora. De esta manera vamos a poder visualizar aquellas partículas que han entrado dentro de este nuevo evento. Y ahora cuando hagamos nuestra animación, veremos cómo las partículas que entran dentro de este evento se transforman en rojas. Pero no queremos que el reflector las empuje, no queremos que el reflector realmente choque con estas partículas. Lo que podemos hacer, por lo tanto, es indicarle a este reflector otra propiedad distinta. No queremos que boten en el reflector, sino que queremos que continúen a través del reflector. Esto que nos permite básicamente usar este reflector como un activador de partículas. ¿Veis? Conseguimos que las partículas que estaban en el evento número 1 salten al evento número 2. Esto es muy interesante porque ya hemos conseguido separar nuestras partículas con una animación en dos eventos diferentes. Y por lo tanto, ahora podemos en este segundo evento hacer cosas interesantes. Vamos a ver qué podríamos hacer, por ejemplo, en este segundo evento. Bueno, lo primero que podríamos hacer, por ejemplo, imaginaros, podríamos coger un Physics Switch y podríamos cambiar el estado de estas partículas, ¿no? Igual podríamos activarlas, por ejemplo. Vamos a activarlas a ver qué ocurre. Bien, ahora podemos activar estas partículas. ¿Y qué va a ocurrir? Que van a entrar en juego las fuerzas que vimos antes de colisión entre partículas. Si además activáramos, por ejemplo, la gravedad, lo que veríamos es que esas partículas pues van a caer con la fuerza de la gravedad según el deflector las vaya activando. Como veis, pues se van cayendo según nuestro reflector las va activando. Bien, esto es interesante, esto es precisamente lo que estamos buscando.
sin gravedad, por supuesto, porque queremos hacer como que estas partículas floten en el espacio, pero sí que queremos que se activen sus dinámicas para que no choquen o no se atraviesen entre sí los fragmentos de nuestra silla. Y si lo que queremos es conseguir que estos fragmentos vengan de todas direcciones, aleatoriamente, pues tenemos un operador que es perfecto para esto, que sería nuestro speed. Cuando conectamos aquí speed, que lo podemos conectar a antes o después de las físicas, en este caso no tiene mucha importancia, pues lo que va a ocurrir es que vamos a ver una velocidad, como veis, aleatoria, que empuja a estas partículas en todas direcciones. Igual podemos probar a conectarlo antes, a ver si el resultado es mejor, pero debería de ser prácticamente igual. Entonces, como veis, lo que hacemos con esto, pues es ir deconstruyendo nuestra silla. Fijaros que me parece que es más interesante que vengamos de arriba hacia abajo para luego poder invertir el proceso. Cogemos nuestro reflector y la clave que tenemos en el frame 100 la podemos mover al frame 0 y viceversa. La clave que tenemos en el frame 0 la podemos mover al frame 100. Si os molesta, por ejemplo, que se intente hacer el precálculo mientras vosotros estáis haciendo, por ejemplo, algo como mover las claves, acordaros que lo podéis cancelar con escape o con Shift escape, podéis pausar los cálculos, de manera que sería necesario reiniciarlos para poder continuar. Bueno, ahora tenemos un movimiento que me parece más interesante, donde las partículas, como veis, pues van flotando en todas direcciones, ¿no? Y la silla se va deconstruyendo, se va como deshaciendo en el espacio. Bueno, más cosas que pudieran ser interesantes aquí. Creo que el tamaño, de hecho, de estas celdas Voronoi es muy pequeño, porque luego las voy a refragmentar. Así que vamos a poner quizá 150, una cosa así, ¿no? Esto creo que está bien. Bien, más cosas que podemos hacer aquí. Pues ahora podemos empezar a jugar, por ejemplo, con el spin de las partículas, ¿no? Ahora mismo las partículas vienen como de todas direcciones, pero si os fijáis vienen como en línea recta. No rotan en su propio eje las partículas. Y quizás, pues si queremos simular como este efecto de gravedad cero, puede ser interesante que tengan spin las partículas. Luego se lo vamos a poner también como una fuerza que afecte a estas partículas. Y ahora vais a ver que las partículas rotan sobre su propio eje. Vamos a fijarnos en alguna de ellas, ¿no? Esta, por ejemplo, veis, este fragmento va rotando sobre su propio eje, así como este, y esto hace que el efecto, en mi opinión, sea un poquito más interesante, ¿no? Las partículas se separan muchísimo más. Bueno, esto ya va tardando un poquito, porque como es un efecto bastante intenso, hay muchos fragmentos, pues ya va tardando un poco, pero aún así, como veis, pues va bastante bien, en mi opinión, ¿no? Otra cosa también que podemos hacer es, me parece que cuando el reflector llega a esta zona, pues se fragmenta de forma demasiado homogénea, ¿no? Y lo que yo hice en el ejemplo que os mostré al principio es inclinar un poco este reflector. ¿Para qué? Pues para que así no ocurriera en todas direcciones por igual. Voy a pausar los cálculos con Shift Escape y ahora puedo pues animar este reflector sin problemas, ¿no? Entonces ahora podemos hacer, por ejemplo, que venga desde arriba. También quizá lo podemos rotar un poco en esta dirección. Entonces podemos hacer que el reflector, en mi opinión, tenga pues como un resultado mucho más interesante. Y ahora para renovar la simulación, le damos aquí botón derecho y le damos a Refresh. Y se vuelven a iniciar los cálculos y así nosotros hemos podido colocar nuestro deflector, que me ha quedado un poquitín fuera de su sitio. Vamos a levantarlo un poco más. Ahora lo reestructuramos. Bien, y ahora pues se va deshaciendo nuestra silla de una forma, en mi opinión, un poquito más dinámica, no tan homogénea, ¿no? Vamos a moverlo por último con la tecla N activada para activar la animación automática de claves. Lo vamos a mover al final. Y nuevamente, si este proceso nos molesta, le damos a escape para que no se calcule mientras estamos animando objetos. Bueno, yo creo que una cosa así. Vamos a moverlo mejor. Pues una cosa así puede estar bien. Bueno, no estoy explicándoos nada sobre animación porque entiendo que la mayoría de vosotros domináis el tema. Estoy utilizando claves lineales en la animación, pues para que el movimiento de este plano sea homogéneo, que no tenga una aceleración o deceleración ni en el principio ni en el final de su movimiento. Bueno, vamos a moverlo un poquitín más abajo. Yo creo que con esto ya tenemos un buen resultado, ¿no? ¿Veis? Este plano va activando las
dinámicas de nuestras partículas, haciendo que se vayan pues descomponiendo en diferentes direcciones. Otra cosa que podemos hacer también, que creo que puede ser interesante para que las partículas, por ejemplo, cuando llegamos a este punto, hay como demasiadas partículas visibles en la imagen y quizás se pierde un poco esta sensación de que se va descomponiendo, ¿no? Pero al final lo que está pasando aquí, lo que parece que está pasando, es que la silla se está fragmentando y los fragmentos salen a volar al espacio, ¿no? Pero queremos dar la sensación de que los fragmentos nacen de la nada y van como formando esta silla. Para esto me parece que es necesario que hagamos un par de cosas, ¿no? Primero, creo que puede ser interesante que los fragmentos vayan haciéndose cada vez más pequeños, ¿no? O cada vez más grandes si invertimos la animación. ¿Cómo podemos conseguir esto? Que me parece que también es un punto interesante dentro de T-Flow. Pues vamos a buscarnos el operador de escala, ¿no? Que lo deberíamos de tener por aquí, escala. Y este operador de escala, si os fijáis, y casi todos en realidad, tienen aquí al principio una pestañita de timing, que le indicamos cuándo se ejecuta este operador, ¿no? Pues si os fijáis tenemos onEntry event. Cuando las partículas entran en este evento, una sola vez se les aplica este efecto de escala. Lo que significa que si yo pongo aquí 50%, estoy escalando todas las partículas al 50%. Como veis, las partículas, cuando entran dentro de este evento, automáticamente se escalan y se hacen más pequeñas. Pero ¿qué ocurre si yo lo que quiero es que se vayan haciendo pequeñas? No quiero que se hagan de golpe pequeñas. Lo que podemos hacer entonces es cambiar de onEventEntry, por ejemplo, a continue. También podemos utilizar la edad de las partículas o por frame, que también podría ser algo interesante. Vamos a aplicarle continuo. Esto significa que de forma continuada se va a ir reduciendo la escala de estas partículas un 50%, por lo que en prácticamente 2 frames ya no tenemos partícula, pues 50 y otro 50 cada vez más pequeñas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ponemos, no sé, vamos a poner 90%? Pues solo se reduce el tamaño de las partículas un 10%, ¿no? Y entonces ahora sí, si os fijáis bien, va dando esta sensación como que las partículas van deshaciéndose en el espacio, ¿no? Pero fijaros, todavía quedan ahí pequeños fragmentos. De hecho, yo creo que 90 es mucho. Vamos a poner 95, por ejemplo, ¿no? Pero quizás, no sé, cuando pasen, imaginaros, 10 o 15 frames, ya las partículas son tan pequeñitas que ya no me interesa que se sigan haciendo pequeñas, ¿no? Igual me interesa que se desaparezcan las partículas. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer esto? Hay varias maneras en las que lo podemos hacer. Podemos, por ejemplo, aquí incluir algunos test, algunos condicionantes, y se me ocurre que lo podemos hacer por tiempo, ¿no? Por ejemplo, todas las partículas que lleven dentro de este evento, vamos a poner por caso 15 frames, que desaparezcan. O podríamos utilizar, por ejemplo, property test. Nos permite decirle todas aquellas partículas que sean más pequeñas de esta superficie en particular, que desaparezcan, ¿no? Por ejemplo, yo voy a coger property test, ¿no? Me parece que puede ser más interesante para nuestro caso, aunque luego quizás con time test podemos hacer que haya partículas muy pequeñitas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué podemos hacer con esto. Me parece normalmente que una forma muy clara de ver cuándo se está cumpliendo la propiedad que a nosotros nos interesa es crear un nuevo evento, ponerle a este evento un display de color radicalmente diferente en modo geometría, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Vamos a decirle, ¿qué propiedad es la que nos interesa comprobar? Pues bueno, me interesa comprobar, por ejemplo, el área de superficie, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Que este condicionante sea cierto cuando las partículas tengan un área de superficie menor que un valor que yo lo voy a especificar aquí. 100 normalmente es un valor muy alto, así que si yo ahora conecto esto aquí, todas las partículas prácticamente, menos aquellas súper grandes, van a pasar automáticamente a formar parte de este evento. Acordaros que lo que voy a hacer yo ahora después es borrar las partículas. Les vamos a meter aquí un operador de borrar. Por lo tanto, me interesa que no haga esto tan rápido. Me interesa que las partículas pues estén un rato flotando en el aire y encogiéndose hasta llegar quizás, no sé, vamos a probar con 20. Y vamos a desactivar el borrado para que lo veáis. ¿Veis? Ahora estamos seleccionando los elementos de ese tamaño. Yo creo que todavía me interesa
que sea mucho menos, ¿no? Porque sí que es muy interesante cuando hacemos una simulación de este tipo que no todos los fragmentos tengan el mismo tamaño. Nos interesa mucho que haya fragmentos más grandes, fragmentos más pequeños, y por lo tanto, si borramos los fragmentos que sean de menos de 20, pues la sensación ya no va a ser tan buena. De hecho, voy a bajar tanto como quizá 2 o 3. Es, por así decirlo, un mecanismo de seguridad. Lo que voy a hacer es que cuando, oye, los fragmentos sean tan chiquititos como este, pues simplemente desaparezcan, ¿no? ¿Veis? Ahora se van haciendo pequeños y cuando llegan a un tamaño determinado, saltan al siguiente evento y lo que haremos en ese evento es eliminar dichos fragmentos. De manera que todos estos fragmentos que son ahora de color verde, cuando activemos el borrado, simplemente van a desaparecer. Como veis, esto nos permite que las partículas vayan desapareciendo. Fijaros que me parece que también pudiera ser interesante combinar esto como un mecanismo de seguridad con un condicionante de tiempo. Digo, ok, esto está bien, ya me he asegurado de que nunca va a haber partículas extremadamente pequeñas que quizá me pueden causar algún problema. Pero tal vez ahora me interesa controlar la vida de estas partículas, ¿no? Y puedo decir, mira, quiero que este efecto de partículas creciendo de la nada dure 15 frames. El de variación significa que algunas durarán, pues por ejemplo, si ponemos 5, algunas durarán 10 y otras durarán 20. Y si conectamos esto también al evento de borrar partículas, fijaros, vamos a conseguir un efecto muy interesante, ¿no? Y es como que durante 15 segundos tenemos este efecto de descomposición y pasados, cada 15 frames, perdón, pasados 15 frames, sin importar el tamaño, las partículas van a borrarse. Lo cual nos da esta sensación de deconstrucción, ¿no? Como veis, pues ahora tenemos este efecto. Las partículas van deconstruyéndose y cuando llegan a una de dos condiciones, o pasamos 15 frames con más menos 5 de variación, o que su superficie sea menor de 2, desaparecen. Si os fijáis bien, ahora mismo, por ejemplo, los fragmentos que son más pequeños, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la silla, se están dividiendo en más trozos que los elementos que son más grandes. Esto es porque nosotros inicialmente, cuando planteamos este ejercicio, primero separamos los elementos individuales y luego les aplicamos factura Voronoi a cada uno de los elementos por separado. Esto puede ser interesante o no, dependiendo de lo que queramos conseguir. Si yo quiero conseguir trozos uniformes en tamaño para todos los pedazos, puedo, por ejemplo, desactivar este primer fracturado en elementos y ahora todos los trozos o la nube de Voronoi se va a aplicar sobre el conjunto de todas las piezas, ¿no? Como veis, de hecho, por ejemplo, puede haber una pieza que sea la sumatoria de dos fragmentos individuales, ¿no? Esto puede ser lo que yo estoy buscando, ¿no? Siempre tenemos que tener presente, pues, el orden de estos operadores dentro del evento. No es lo mismo primero dividirlo en elementos independientes y luego fracturar esos elementos independientes en Voronoi que hacerlo como un conjunto. De hecho, yo lo que voy a hacer ahora es quitar unos poquitos, porque lo que voy a hacer es que voy a refracturar nuevamente los elementos más grandes, los pedazos que hayan quedado más grandes. Algunos de ellos, no todos, los voy a refracturar en nuevos fragmentos para que haya un poquito más de variedad de tamaños en esta animación que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es añadir una segunda fractura Voronoi. Vamos a seleccionarla. Cuando hacemos esto, como ya tenemos más de 50 pedazos, por así decirlo, significa que solo se van a fracturar 50 pedazos, ¿no? Esto es una manera en la que podemos decidir, pues, cuánta fracturación va a tener nuestro mueble. Nos podemos ir aquí, por ejemplo, a esta vista de aquí, y aquí vais a ver, por ejemplo, que si yo ahora digo, pues mira, quiero redividir esto nuevamente en 25. Va a haber algunos de ellos, vamos a ver si, vamos a subir esto quizás a 100. Algunos de ellos, como estos que estáis viendo por aquí, que se están fracturando nuevamente. Entonces, esto me puede ser para mí muy interesante, ¿no? Quizá voy a subirlo un poquito.
para que todavía se fracturen alguno más, porque puedo conseguir patrones más aleatorios, más variables. Voy a tener mayor variedad en el tamaño de las partículas. Va a tardar mucho más, ahora veréis cuando hagamos este cálculo, va a tardar un poquito más en calcularse, pero a cambio el efecto va a ser un poquito más interesante, porque ya no tengo todo pedazos súper grandes, sino que algunos son más grandes y otros son más pequeños. De hecho, quizá puedo tomarme la licencia aquí de irme, no sé, hasta 80, hacer algunos mucho más grandes y gracias a esta segunda fracturación algunos mucho más pequeños. Aunque aquí ya aquí hay que tener cuidado porque estoy bajando la cantidad de pedazos grandes y por lo tanto estoy fracturando más debido a este parámetro que he puesto aquí, ¿no? Entonces ahora puedo decidir fracturar algunos menos para que tengamos mayor variedad. Encontrar este equilibrio, bueno, pues puede ser un poco de prueba y error, pero es lo que nos va a permitir diseñar un poco cómo se van a ver estos fragmentos en nuestra animación. Una cosa así yo creo que puede ser estético, más o menos. Vamos a reproducir la animación, a ver cómo queda. Bueno, ahí quedan algunos fragmentos en la parte de abajo muy pequeños, pero bueno, puede estar bien, puede ser interesante. Vamos quizás a ponerle 60. Y vamos a volver a jugar con este segundo de aquí, quizá 150. Sí, una cosa así, puede ser interesante. Acordaros que aquí hemos diseñado una serie de mecanismos que hacen que cuando los fragmentos son suficientemente pequeños o han pasado flotando en el aire suficiente tiempo, desaparecen de nuestra animación. Es lo que nos da esta sensación de deconstrucción de nuestra silla, ¿no? Bueno, para que esto continúe un poquito le vamos a dar aquí, no sé, 125 frames. Bien, perfecto. Bueno, pues ya tenemos, imaginaros, nuestra animación completada. Estamos satisfechos con el resultado y lo que queremos conseguir ahora son varias cosas. Primero tenemos que pensar en el material y luego tenemos que pensar en cómo vamos a exportar esta simulación de partículas para poderla renderizar, por ejemplo, con nuestro motor de render. Ya vimos en el vídeo anterior que para que estas partículas se vean en el motor de render, mientras están dentro de un T-Flow, necesitamos añadir aquí el operador de Mesh. Esto nos permite visualizar estas partículas en el render, ¿no? Yo aquí ya tengo preparado un render, vamos a renderizarlo. Y como veis tenemos ya nuestras partículas. Ahora mismo tenemos mucha exposición en la vista de perspectiva, luego lo solucionaremos introduciendo una cámara. Pero de momento estas partículas no tienen material. Yo puedo, por ejemplo, utilizar el mismo material que tiene mi silla original, ¿no? Pues este material que tiene mi silla, puedo seleccionarlo y asignárselo a mi T-Flow. Simplemente lo selecciono y lo asigno. Y ahora lo que estoy visualizando aquí es el material. Fijaros que cuando hacemos este tipo de cosas, a veces ocurre que nosotros queremos poder visualizar cuando las partículas han saltado de un evento a otro, y al asignarle un material a T-Flow perdemos un poco esta posibilidad. Dentro de Display tenemos la opción de decirle que no nos visualice el material, por lo que podríamos continuar disfrutando de esta previsualización en código de colores que nos permite ver cuándo hemos pasado de un evento a otro, y si lo quisiéramos podríamos pasar a la visualización de material. Pensad que independientemente de lo que tengamos aquí marcado, cuando nosotros hagamos nuestro render, vamos a hacer un render, ya como tenemos asignado un material a la geometría, este material se ve representado dentro de nuestro render. Fijaros que ahora mismo en el lateral de nuestra silla tenemos un material sobre el que quizá no tenemos mucho control. Para poder decidir qué material vamos a aplicar en las caras interiores de las fracturas Voronoi que hemos creado previamente, dentro del operador de fractura Voronoi, si nos vamos abajo del todo, vemos que tenemos la opción de fracturas. Y aquí podemos crear un segundo canal para el interior de los fragmentos. Por ejemplo, voy a decirle que quiero el canal número 2. De manera que ahora si yo en los dos Voronoi Fracture establezco que las caras internas tienen otro ID distinto, esto me permite aplicarles otro material distinto. Por ejemplo, aquí
Vamos a asignárselo, que ya lo tengo preparado, con un multisubobjeto, un material, por ejemplo, para que se vea súper bien, rojo. Y ahora, cuando rendericemos, deberíamos ver estas caras internas de un color rojo. Bueno, pues no se está viendo, vamos a ver por qué es. Quizá todavía no le he asignado el multimaterial exacto. No le hemos asignado, ¿veis? No tenemos las esquinas azules, blancas, perdón. Vamos a asignárselo a nuestro T-Flow. Y ahora sí, debería de funcionar correctamente. Deberíamos de tener las caras internas de estas fracturas de un color rojo. Lo cual puede ser muy interesante para nosotros porque nos brinda pues, varias posibilidades que pueden ser estéticamente interesantes, ¿no? Podríamos simplemente dejarlo con un color sólido, podríamos aplicarle un Trillplanar Texture, o también, una cosa que he hecho yo en el previo que os he mostrado antes, es simplemente pues, utilizar las opciones de autoiluminación para definir un color así como muy futurista y añadirle un multiplicador elevado, por ejemplo de 5 o una cosa así. Y gracias a los efectos que tenemos en 3D Studio Max, de Bloom and Glare, conseguimos este resultado que parece, pues no sé, como de ciencia ficción y que estos fragmentos están realmente construyendo nuestra silla. Todo esto realmente se podría hacer en composición digital posteriormente en postproducción. Podríamos renderizarlo como una máscara y aplicarle el glow y los efectos en postproducción. Yo simplemente os muestro siempre maneras de hacer las cosas dentro del software que utilizamos sin diversificar demasiado, para que podáis entender los conceptos. Pero una vez que vosotros lo entendáis, esto lo podéis hacer de 1000 maneras diferentes. Una cosa importante, cuando hablamos de partículas, en mi opinión extremadamente importante, es el motion blur. Las partículas sin motion blur, la verdad es que no quedan muy bien. Necesitamos que cuando algo se mueve a gran velocidad, aparezca con desenfoque de movimiento en nuestra cámara. De lo contrario, los efectos no terminan de convencer nunca. ¿Cómo conseguimos esto? Ya que ahora mismo, aunque nosotros creemos una cámara, y lo vamos a hacer para que lo podáis ver, vamos a crear una cámara física, en esta posición, por ejemplo, seleccionamos nuestra cámara física y vamos a quitarle el target, ya sabéis que esto personalmente no me gusta. Bueno, podríamos aquí trabajar un poquito la composición, de momento yo lo voy a dejar muy general, porque esto lo podéis hacer siempre vosotros en vuestra casa, a vuestro gusto personal. Bueno, una cosa así puede estar bien. Y bueno, hay varias maneras de establecer cómo funciona Motion Blur. No voy a centrarme en detalles porque esto lo he explicado ya en mis vídeos de cómo funciona una cámara aplicada a V-Ray. Vamos a utilizar un obturador mecánico porque para mí es una de las formas más intuitivas de configurar el Motion Blur. Esto ya sabéis, representa el tamaño de la apertura en un disco que va girando. Cuando tenemos una cámara de cine, por ejemplo, este sería el funcionamiento. Si preferís trabajar como en una cámara de fotos, con, pues no sé, unidades, por ejemplo, como un 30avo de segundo, un 25avo de segundo, etcétera, como vosotros queráis. Frames, etcétera. Pues yo lo voy a poner un obturador mecánico, pues porque estoy muy acostumbrado. 180 grados, por ejemplo, podría ser un obturador mecánico con bastante desenfoque. ¿Qué ocurre? Que cuanto más rápido viajen estas partículas, mayor desenfoque de movimiento deberíamos de ver en las mismas. Activamos el desenfoque y si nosotros nos vamos aquí a hacer nuestro render, lo que vamos a ver es que muchas veces no vamos a ver ningún tipo de desenfoque de movimiento. Podemos verlo en algunos frames, en otros no, etc. Y esto es debido a que todavía estas partículas, no sé si es por una cuestión de que está todavía en desarrollo la aplicación, pero V-Ray pues no las reconoce siempre como geometría con motion blur. De manera que tenemos que buscarnos una estrategia para conseguir que sí lo haga, ¿no? La estrategia quizá más común o más interesante es exportar estas partículas en algún formato donde sí tengan motion blur. Estos formatos pueden ser varios, creo que el más evidente es que lo exportemos como geometría, ¿no? Es muy sencillo, pero si tuviéramos algo más complejo, tendríamos que pensar en alternativas. Para exportar esto como geometría, simplemente necesitamos un operador de exportar partículas. Este operador de exportar partículas, si yo, por ejemplo, lo coloco dentro del evento número 2, normalmente va a exportar solamente las partículas dentro de este evento. Fijaros que aquí podemos seleccionar varias categorías diferentes. Podemos exportarlo en objetos, de manera que si yo ahora le doy aquí a exportar, todas las partículas que tiene este evento
se me van a exportar en forma de objetos con un límite establecido por este máximo de 1000 objetos. Como 1000 son muy poquitos, le voy a poner 10.000. Y vamos a hacer esta exportación, ¿no? Vamos a ver aquí, exportar partículas como objetos. Va a tardar un poquito. Primero tiene que hacer la simulación. Me pregunta que si estoy seguro de exportar 3218 objetos. Son un montón. Ya sé que esta no es la forma más eficiente de hacerlo, pero os voy a mostrar diferentes estrategias para conseguir exportar nuestras partículas. Vamos a esperar a que termine. Y ya ha terminado de exportar los objetos. De manera que yo ahora, aunque desactive mi TFlow, vamos a desactivarlo, ¿no? Vamos a venir aquí, a Main Settings, y lo desactivamos. Todas esas partículas que teníamos dentro de ese evento, y solo dentro de ese evento, ahora son objetos animados dentro de 3D Studio Max. Fijaros que yo puedo seleccionarlas individualmente, tienen sus claves de animación, de opacidad, de escala, etc. Esto puede ser muy interesante en algunas ocasiones, sobre todo si planeamos renderizar una granja y no tenemos TFlow, por ejemplo. Tiene sus limitaciones y ya sabéis que 3D Studio Max, cuando empezamos a aumentar considerablemente el número de objetos, no es nada eficiente, pero puede ser una solución a nuestros problemas. Voy a seleccionarlos todos y los voy a borrar. Normalmente no es recomendable exportar de forma local, exportar por eventos individuales. Vamos a volver a hacerlo porque no sé qué ha pasado aquí. Seleccionamos todos los elementos y los borramos. Normalmente cuando queremos hacer una cosa como esta, como exportar nuestros objetos, vamos a volver a activar nuestra simulación de TFlow. En lugar de crear el operador en un evento local y repetirlo en cada uno de los eventos, lo que va a hacer que haya un pequeño solapamiento de partículas y esto va a generar artefactos en el render, lo que podemos hacer es arrastrar el operador fuera de cualquier nodo. Cuando hacemos esto, con el evento de exportar, esto se convierte en un evento global, lo que significa que va a exportar absolutamente todas las partículas de este TFlow. Y es la manera en la que voy a conseguir una cantidad de objetos sin artefactos, que no estén duplicados de un evento al otro. De manera que si yo ahora decidiera exportar esto como objetos, ya no tendría ningún problema. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Va a ser una monstruosidad, pero bueno, siempre podemos borrarlos, ¿no? Vamos a ver aquí a exportar objetos, a ver cuántos tenemos. Tenemos 3218, bueno, tampoco son tantos. 3D Studio Max todavía podría con ello y no habría ningún problema. Salvo que, bueno, pues vamos a tener aquí un pequeño caos de fragmentos, etc. Pero bueno, para salir del paso puede ser interesante. Vamos a esperar a que termine. Y ya tenemos aquí nuestra animación. Podemos, por supuesto, venir aquí y desactivar nuestro TFlow. Y los fragmentos ya están animados como objetos independientes dentro de 3D Studio Max. Si ahora renderizamos esto, a diferencia de antes, sí que deberíamos de tener un correcto comportamiento en el Motion Blur. Vamos a ver si es el caso o no. Vamos a ver que estemos dentro de la vista perspectiva. Ahora estamos dentro de la cámara. Y vamos a hacer un render para ver si tenemos nuestro Motion Blur, que deberíamos tenerlo. Aquí parece que tengo bloqueada la perspectiva. Un segundo. Ahora sí. Vamos a asegurarnos de que todo está bien. Ahora sí. Bueno, aquí deberíamos de tener Motion Blur porque son objetos en movimiento. Como veis, esta piecita que va bastante rápido ya está desenfocada con el movimiento y esto va a hacer que el resultado sea muchísimo más creíble. Si queremos exagerar el Motion Blur, aunque no creo que sea necesario, pero lo podemos hacer. Quizá le podemos poner un obturador un poco artificial de 360 grados, que sería una cosa un poco rara, pero bueno, lo podemos hacer. Estamos en 3D, no estamos en fotografía. Y así podríamos quizás exagerar un poquito más el Motion Blur de estas piezas que van tan rápido. Bueno, esto para mí sería imprescindible para conseguir buenos resultados en todo lo que sea simulaciones de partículas, ya que sin Motion Blur de verdad queda muy feo. Las partículas viajan muy deprisa y parecen como trozos que van de un frame a otro teletransportándose. Bueno, esta sería una solución que tenemos a exportar nuestros archivos
Ya podríamos renderizar esto en cualquier granja y tendríamos pues nuestra silla descomponiéndose, ¿no? Vamos a renderizar otro frame para que veáis un poco cómo es el efecto. Bueno, pues aquí tendríamos este fragmento descomponiéndose. Como le hemos puesto unos colorcitos así medio radioactivos, pues podría ser interesante este efecto, ¿no? Como de algo que nace de la nada y se va deconstruyendo. Bien, vamos a borrar todas porque quiero que exploremos diferentes alternativas. Vamos a venir aquí y eliminamos todas nuestras partículas. O bueno, en lugar de eliminarlas, las vamos a ocultar simplemente. O las vamos a meter en una capa independiente. De momento las metemos aquí. Y luego si queremos las podemos borrar o ya veremos. Ahora no tenemos ninguna partícula. Vamos a ver cómo podemos invertir el proceso. Acordaros que nosotros hemos dicho que en realidad no queremos que la silla se descomponga, sino que queremos que se vaya construyendo de la nada, ¿no? Entonces lo que tendremos que hacer es invertir este proceso, esta animación. Podríamos, por ejemplo, pues renderizarlo y luego darle la vuelta a los frames, pero no me parece que sea lo más práctico, ¿no? Queremos simplemente que esto vaya al revés. Esto lo podemos hacer dentro de T-Flow y tenemos aquí una opción de Retime, que es esta de aquí. Vamos a ver dónde está. Aquí, Retime. Vamos a activarlo y esto nos permite animar el retimer, ¿no? Podemos cambiar la escala del tiempo, hacer que vaya como el bullet time de Matrix si queremos, para pararnos en medio de una explosión o algo similar, pero yo en este caso simplemente voy a darle a la N para animar los frames y voy a hacer que el frame 0 se convierta en el frame 125 y el frame 125 se convierta en el frame 0. Con esto simplemente habría conseguido invertir el proceso de animación. Para que no nos distraiga mucho este deflector, lo vamos a ocultar. Y ahora ya podríamos exportar nuestras partículas a donde nosotros quisiéramos y estarían invertidas. Hay una pequeña salvedad y es que si nosotros queremos exportar nuestras partículas a, por ejemplo, un tie caché, tendríamos que utilizar el retimer que tiene incorporado tie caché. Lo desactivaríamos aquí y ahora nosotros diríamos voy a exportarlas como tie caché. Tie caché es un sistema de caché que tiene TieFlow, que nos permite cargar las partículas sin necesidad de los eventos, sin necesidad de que se recalculen en su momento. Simplemente decimos de qué frame a qué frame queremos hacerlo, qué queremos meter en el caché, y ahora simplemente vamos a activarle dónde lo queremos guardar. Esto guarda un archivo por frame, así que guardarlo en una carpeta, no lo guardéis en el escritorio, por ejemplo, porque si no tendréis muchísimos archivos. Se nos va a crear automáticamente un icono de tie caché, aquí lo tenemos, y podremos ya, por lo tanto, desactivar nuestras partículas y las tendremos aquí en nuestro caché. Y ahora si reproducimos la animación, estas partículas se están animando, pero no necesitamos de todos los operadores y los eventos para que se generen. Ya están como almacenadas su posición dentro de una caché. Y en esta caché, igual que teníamos en nuestro TieFlow, tenemos las opciones de Retime, lo que nos permite, nuevamente, animarlo. No lo debemos hacer, por lo tanto, dentro de T-Flow, porque si no tendremos problemas dentro de nuestro tie caché. Es como una excepción a esto que os he comentado previamente, ¿no? Ahora vamos a decirle aquí que esto es el frame 125 y le vamos a decir que esto es el frame 0. Por lo tanto, ya tenemos nuestro tie caché que hace que se vayan reconstruyendo nuestras piezas, ¿no? Y esto también debería de tener un motion blur correcto. Vamos a comprobarlo. Algunas de estas piezas que van un poco más rápido deberían de presentar un pequeño motion blur. Tampoco las hemos animado tan rápidas, pero si os fijáis, no están perfectamente enfocadas, lo cual va a hacer que el resultado sea muchísimo más creíble. Tenemos muchas más alternativas para exportar nuestras partículas. Una que quizás es muy interesante para aquellos que utilizáis V-Ray es que podemos exportar nuestras partículas como un proxy de V-Ray animado. Simplemente seleccionaríamos V-Ray Proxy y seleccionaríamos la ruta donde queremos exportar nuestras partículas. Esto nos crearía un V-Ray Proxy que contiene la animación de este T-Flow que acabamos de crear. Este exportar a V-Ray Mex es una excepción a la regla y cuando lo tenemos conectado dentro de cualquier evento, sin importar en cuál de ellos esté, se va a comportar como un Global Export, como esto que hemos hecho nosotros al colocar el export fuera de los eventos.
Salvo esa particularidad, funciona bastante bien. Podemos crear proxies animados con estas partículas. También tenemos aquí algunas otras opciones, como Alembic, que puede ser interesante si queremos mandar esta información, por ejemplo, a otra plataforma. Tal vez lo queremos mandar a Maya, tal vez lo queremos mandar a otro motor de render, y con Alembic la verdad es que hay bastante compatibilidad entre diferentes aplicaciones. Yo normalmente pues puedo utilizar V-Ray Proxy, o como ahora mismo estoy simplemente probando TypeFlow, suelo utilizar TypeCache para dejar almacenado la animación y renderizarlo. Con esto creo que podemos concluir este video tutorial. Como veis, ha sido muy sencillo. No hemos complicado mucho TFlow, espero que podamos hacerlo poco a poco, pero tampoco quiero que hagamos cosas muy locas, porque si no, no vamos a poder ir aprendiendo poco a poco. Me parece que es importante ir descubriendo los funcionamientos básicos y aplicar esta filosofía de eventos, que es muy interesante, a ejercicios sencillos pero prácticos. Con esto espero que hayáis tenido una mejor visión de qué cosas podemos hacer con TFlow y de cómo funciona el sistema. Si os ha gustado este vídeo, me encantaría que os suscribierais a este canal o que se lo recomendaréis a aquellas personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Os recuerdo que estos vídeos los estoy haciendo simplemente para mostraros cómo es mi proceso de aprendizaje. No me considero ni muchísimo menos un experto en estas materias, pero creo que puede ser interesante compartir con vosotros esto y podemos pues aprender juntos TFlow. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.